Buenos días a todos y todas. Soy Natalia Castrejón, encargada de marketing y comunicación, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Introducción al IFRS 18, Impactos y Consideraciones. Durante el webinar, ustedes pueden compartirnos sus comentarios y preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Hacia el final de la sesión tendremos un tiempo destinado para abordar estos comentarios y preguntas. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad y confianza de participar para que nuestros expertos también puedan darles estas respuestas. Dejo a Alfredo Coronado, nuestro director de auditoría y FRS Desk, para que presente a nuestros expertos y comience con la exposición de este evento. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Nat. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Alfredo Coronado, director de auditoría y FRS Desk en Forbis Mazars. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de la IFRS 18, que es la norma que está por promulgarse y que, o mejor dicho, que ya está promulgada y está por entrar en vigor, que es la presentación y revelación en los estados financieros. Para platicar un poquito de esto y que tengamos un poco más de idea de qué se trata, cuál es la relevancia de esta nueva norma que entrará en vigor pronto, estaremos platicando con ustedes Humberto Rojas, socio líder de asesoría financiera en Forbis Mazars en México, un servidor, Marisol Guajardo, que es nuestra gerente senior de asesoría financiera y capital markets, así como Uriel Barrón, que es también gerente senior en asesoría financiera, y también Emanuel Sánchez, que es senior en asesoría financiera Forbis Mazars en México. Les agradecemos mucho el tiempo que estén tomando para que platiquemos un poquito acerca de esto. Y la idea que tenemos hoy es, pues, darles un poquito de contexto de qué se trata esta nueva norma. Anteriormente teníamos la IAS 1 que nos daba un poquito de toda la relevancia, el contexto de los estados financieros bajo la norma internacional y por qué es que se decidió que cambiáramos un poquito, que nos moviéramos a esta nueva norma, que nos dé todo el antecedente, que nos dé un poquito de estructura para poder hacer nuestros estados financieros. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente, vamos a ver cuáles son los temas que vamos a estar platicando de forma general. Primero vamos a dar un panorama general donde Marisol nos estará ayudando y que entendamos de qué se trata todo esto. Pasaremos a platicar de cómo viene estructurada esta norma. Del punto 2, categorías y subtotales, es donde a lo mejor vamos a empezar a ver de qué se trata, cómo nos está cambiando un poquito la forma en que vemos los estados financieros, principalmente el estado de resultado integral, para luego movernos un poco hacia el tema de las métricas de desempeño o KPIs, como se le conoce por las siglas en inglés, que son definidas por la administración, que son situaciones específicas que vamos a empezar a ver, porque había un descontrol, vamos a llamarlo así, ¿no? De cómo cada compañía lo veía de una forma diferente y vamos a tratar de englobarlo a ciertas métricas específicas y si yo como compañía no tengo esa especificación o no tengo se sale un poquito del contexto, ¿cómo le vamos a revelar a los usuarios de los estados financieros, ¿no? Esta métrica que yo tengo en específico? De ahí el punto 4 nos moveremos a la agrupación y segregación de la información financiera, que también es muy importante cómo lo vamos a hacer esta nueva forma de agrupar y segmentar, para pasar luego a los estados de flujos de efectivo, que también tienen cierto cambio muy específico para tratar de homologar las prácticas, ¿no? Que tenemos diferentes. No me dejarán mentir los que nos toca ya sea preparar información financiera o revisar información financiera, como luego se vuelve un descontrol y vemos diferentes formas de aplicar la metodología al hacer un estado de flujos de efectivo. La idea es tratar de homologarlo, ¿no?
Y finalmente, en el punto 6, pues pasaremos al tema de la fecha efectiva, de cuándo entrará en vigor esta norma y cuál va a ser el proceso de transición que tenemos que hacer para lograr entrar de lleno y que no se vea una falta de comparabilidad de la información financiera. Así que estos son los 6 temas que vamos a platicar el día de hoy. Si gustas, Marisol, podamos empezar con el panorama general. Muchas gracias. Vamos adelante. Gracias, Alfredo. Claro, bueno, aquí vamos empezando a hablar, justo ahorita platicaba Alfredo del contexto, qué está pasando. Bueno, esta nueva norma viene a, pues, platicarnos, a tratar de hacer más fácil que nosotros entendamos los estados financieros, uno en particular, ahorita vamos a ver cuál, y trata de homologar. Entonces, aquí tenemos los 3 puntos pues de mayor relevancia o que vamos a estar tocando a mayor detalle para que ustedes entiendan cuáles son esos cambios que se vienen. Primero que nada, tenemos un tema de presentación de subtotales. Este viene en la parte del estado de resultados y ahorita vamos a ver incluso cómo se vería la estructura, vamos a hablar a detalle de cada uno de los subtotales que nos está presentando la norma. Digo, no se preocupen, son subtotales que ya nos van a sonar familiares porque vienen en otro estado financiero, pero pues sí es importante entender cómo vamos a estar haciendo esta división y pues qué va a implicar para nuestra compañía. Probablemente vamos a tener que dedicarle pues un buen tiempo a hacer este análisis, a hacer esta separación, para que ya de ahí en adelante pues podamos continuar, ¿verdad?, con nuestra presentación normal. Otro tema que viene muy relevante son las métricas de desempeño que define la administración. Aquí la norma nos hace énfasis en que vamos a tener que dar mayor detalle, vamos a tener que revelar sobre estas métricas de desempeño. Y pues no me quiero adelantar a explicarles qué son las métricas, cuáles, ejemplos, porque no se preocupen, también ahorita vamos a entrar, hay toda una sección que va a hablar sobre este punto, para que ustedes, pues bueno, se lleven una mejor idea de a qué se refiere la norma con métricas de desempeño. Y por último, vamos a hablar de segregar y desagregar. Estos conceptos a lo mejor son algo que ya les suena porque pues actualmente lo hacemos. Hay ciertas cosas, ciertas líneas en nuestros estados financieros que decimos, oye, esto podemos juntarlo en un mismo renglón y dejarlo, o sabes que esto lo tenemos que separar. Va muy en línea con eso. La idea es tratar de juntar y pues separar otros conceptos, pero ahorita vamos a ver cuál es esta guía nueva que nos da la norma para poder lograr eso y que no sea pues tal vez como antes. Se va a manejar mucho el término, van a ver a lo largo de la presentación, vamos a manejar mucho el término de qué es significativo, qué es material, qué es relevante, porque la norma y bueno, en general el IASB está encaminado a tratar de hacer que los estados financieros, pues realmente lo que se presente ahí sea información valiosa, sea información relevante para el usuario de los estados financieros, que no sea exceso de información, pero que tampoco falte información, sino que tenga que estar ahí, pues lo que realmente pues le dé información para tomar decisiones. Entonces, habiendo dicho esto, creo que ya estamos un poquito más entendiendo de qué se va a tratar y vamos a la siguiente slide para empezar a entrar en el detalle. De acuerdo, pues me gustaría comentarles acerca de las categorías y los subtotales. Si bien el estado financiero que sufre mayor afectación es el estado de resultados, no es un estado que cambie o que ahora sea diferente, simplemente mejora. Debemos tomar en cuenta para analizar este cambio que toda información financiera que realizamos no siempre es de forma interna su lectura, sino es externa para todos los usuarios de la información financiera. Entonces, lo que busca esta norma es mejorar, presentar mejores categorías y que la información se entienda y cualquier lector de la información financiera pueda entenderla y obtener la información clara. En esta slide podemos ver una encuesta que se realizó sobre cuáles son las principales razones sobre el cambio. Se hicieron diferentes preguntas, ya que las NIF no definen los conceptos o subtotales específicos para incluir en los estados financieros.
cada compañía en la práctica decidía tomar ciertos rubros, quitar ciertos rubros, y por ejemplo, en la primera pregunta dice, la utilidad o pérdida por la inversión en asociadas o en negocios conjuntos forman parte de la utilidad de operación. Un 28% dijo que sí y un 72% dijo que no. Entonces, de aquí ya tenemos dos formas de leer un estado financiero, y es por eso que es importante una homologación de la información financiera. Luego, el costo por intereses de las obligaciones por beneficios definidos se incluye en la utilidad de operación. Bueno, aquí muchas personas ni siquiera conocían este término. Un 25%, un 23% dijo que sí, y solamente un 52% dijo que no. Entonces, esta nueva norma busca eso, eliminar estas incertidumbres que hay en la presentación de la información financiera, en específico en el estado de resultados. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Como ya se comentó anteriormente, la IFRS 18 presenta una serie de cambios significativos en los estados financieros, principalmente en el estado de resultados, como bien acaba de comentar Emanuel. En pantalla, ustedes pueden observar un modelo ilustrativo de cómo luciría un estado de resultados de una compañía comercializadora bajo los supuestos de la nueva norma. Y aquí es importante destacar dos puntos. El primero de ellos es todas nuestras partidas de ingresos y egresos están clasificadas en tres grandes categorías. La primera, y las van a observar a su derecha, operación, inversión y financiamiento. Si se dan cuenta, y lo veíamos en la introducción, esta agrupación se alinea muchísimo con la que actualmente se utiliza para el estado de flujos de efectivo, de tal manera que esto genera una gran interrelación entre ambos estados financieros, brindando más transparencia y comparabilidad a los usuarios de la información financiera. El segundo punto a destacar es que la IFRS 18 establece diversos criterios de presentación que están relacionados con la inclusión de diversos subtotales, y lo comentaba Marisol hace un momento. Muchos ya nos van a sonar conocidos, y otros se podría decir son nuevos porque ya definen una denominación clara para utilizar en nuestro día a día. El primero de ellos, y están marcados en color, lo podrán ver, es la utilidad de operación, ya todos la conocemos. El segundo es la utilidad o pérdida antes de financiamiento e impuestos a la utilidad, que se podría decir, es un concepto que se podría considerar hasta cierto punto nuevo, porque anteriormente ya se incluían estas líneas, pero no había una señal de denominarlo de esta manera. Y el tercero es la utilidad o pérdida neta, que ya se presentaba comúnmente bajo la IAS 1. Ahora bien, es importante señalar que las compañías deben adaptar su clasificación y presentación con base en su actividad principal, siempre y cuando se mantengan las tres categorías que acabamos de mencionar. Adelante. Y me gustaría aquí dar un pequeño comentario. No sé si les haga sentido que ya tengamos, como bien lo dijo Uriel, la presentación del estado de resultados como igual que el estado de flujos. La realidad es que el estado de resultados siempre nos íbamos muy centrados a, ok, ¿cuánto es la utilidad? Utilidad, utilidad. Y ahora ya el hecho de ponerlo dividiendo con esas categorías que vienen a la derecha, operación primero, que es lo que la compañía hace, y después en la forma que invierte y la forma en que se financia, creo que hace muchísimo sentido y ya nos ayuda a que se unan o que estén estratégicamente, ¿cómo se dice? Juntos el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Me parece una muy buena idea esto que estamos teniendo ahora con el IASB, que nos lo pongan ahora también para cómo mostrar la información financiera, cómo le fue a la compañía vía operación, inversión y financiamiento. Adelante. Ahora bien, ya sabemos que para cumplir con la nueva norma es necesario clasificar nuestras operaciones en tres categorías. Sin embargo, la pregunta más común que vamos a tener que responder será ¿qué debo de registrar en cada categoría? Ahora, en la categoría de operación vamos a registrar todas las transacciones que estén directamente relacionadas con el desarrollo de la actividad principal de la organización. Por ejemplo, muchos clientes nos han preguntado hasta la fecha de dónde se va a registrar la depreciación de propiedades, planta y equipo, ya sea como parte de la categoría de inversión o como parte de la categoría de operación. Y realmente la respuesta es muy sencilla. El raciocinio que nosotros debemos de seguir es
Si los activos fijos, es decir, el equipo de transporte, los edificios, la maquinaria, se utilizan para llevar a cabo diariamente las actividades ordinarias de la empresa, el efecto se debe de reconocer en la categoría de operación, porque es algo indispensable para poder yo ejecutar mis operaciones diarias. Ahora, este análisis se debe realizar para cada transacción que tengamos en la compañía, incluso para ingresos y egresos que sean inusuales o poco recurrentes. Y por poner un ejemplo, imaginemos una compañía que importa mercancía para su distribución en territorio nacional. La importación per se está sujeta al pago de diversos impuestos, tales como el Impuesto General de Importación, o IGI, y el DTA. Imaginemos que después de 5 años la compañía obtuvo una resolución favorable ante el SAT por el exceso de pago de tales impuestos, es decir, pagamos más de lo que se debía, ¿no? Entonces, por tanto, al recibir la confirmación del SAT de que yo voy a tener un saldo a favor, yo reconozco una cuenta por cobrar y un ingreso por devolución de IGI por la cantidad que corresponda. Independientemente de que se trate de una transacción inusual, yo debo reconocer ese ingreso en la categoría de operación debido a que estuvo asociado directamente al proceso de importación de la mercancía de la compañía como parte de su actividad ordinaria. Y mismo caso, esto aplica de misma manera para los efectos de fluctuación cambiaria. La partida que dé origen a esa fluctuación cambiaria, ya sea una transacción relacionada con una actividad operativa de inversión o financiamiento, la fluctuación cambiaria se debe de categorizar según corresponda. Aquí estamos ahora en la categoría de inversión. Digo, nada más recapitulando un poco, es el estado de resultados, lo vamos a partir en 3, que era la primera slide que explicaba Uriel, y es como operación, inversión, financiamiento. No nos habla la norma que le tengamos que poner un titulito, pero que sí tengamos que tener como que sus bloques de información juntos. Y aquí es donde era lo que les comentaba al inicio. Vamos a tener que sentarnos y a tener que hacer un análisis de, a ver, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos y costos y dentro de qué categoría los voy a poner. Porque a lo mejor ahorita suena como muy sencillo de que, pues bueno, esto arriba, esto abajo y listo. Pero sí hay como que ciertos detalles que tenemos que tener cuidado. Y ahorita, por ejemplo, explicaba Uriel cosas de operación y ahora sigue la categoría de inversión. Entonces aquí pues vamos a poner ingresos y egresos procedentes de activos que generen un beneficio económico de forma independiente a otros recursos de la entidad. O sea, que cosas que nosotros estamos haciendo para temas de inversión irían en esta sección. Y nos da algunos ejemplos la norma. Ingresos por arrendamiento y remediaciones de las propiedades de inversión, ingresos por intereses y cambios en el valor razonable de activos financieros y dividendos y cambios en el valor razonable en inversiones de capital. Súper importante mencionar, estos son ejemplos. Aquí estamos hablando de algo que nos pudiera dar un poco de guía hacia dónde irnos, pero la verdad es que cada compañía en lo individual va a tener que hacer su análisis y lo primero que van a tener que definir es cuál es su giro, o sea, qué se dedica, cuál es su operación. Y ya de ahí, pues vas a partir para ver, ok, entonces, ¿qué hago yo para temas de inversión? ¿Qué hago yo para temas de financiamiento? Algo común que vamos a poder ver en esta sección es el tema de ingresos y egresos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor. En esta va a ser el tema de financiamiento. Bueno, a lo mejor financiamiento nos pudiera sonar un poco más sencillo, es todo eso que hago para financiarme, ¿verdad? Esos ingresos y gastos que pudiera tener en este tipo de actividades. Si quieres, vamos a la siguiente para ver el diagramita. Aquí. Entonces, aquí traemos un diagrama de cómo está, es un ejemplo de cómo está bajo NIC 1 y cómo pudiera estar bajo IFRS 18. Entonces, oye, temas que a lo mejor yo traía arriba de utilidad de operación, a lo mejor pudieran terminar siendo realmente algo de financiamiento y lo voy a tener que mover hasta abajo. Eso es lo que queremos tratar de ejemplificar. Oye, a lo mejor un gasto que yo tenía como es algo financiamiento,
puede ser que realmente no era financiamiento y era parte de tu operación y es a lo que tú te dedicas, es tu giro, y entonces eso automáticamente va a tener que subir arriba de utilidad de operación. De hecho, de este lado pueden ver que está un poquito más desglosado y vemos el subtotal de utilidad de operación, que es uno de los subtotales que nos pide la norma, y luego utilidad o pérdida antes de financiamiento e impuestos a la utilidad, que ese nombre completo es un nuevo subtotal que nos pide, y luego ya vemos los otros renglones, que es la sección de financiamiento, para llegar hasta la utilidad o pérdida neta. Entonces, esto es como pudiéramos, digo, aquí vemos 5 cosas que se pueden mover de un lado a otro, pero sabemos que en la práctica a lo mejor van a ser 20, 30 o más líneas que vamos a tener que estar moviendo de un lado a otro. Incluso si nos vamos a nivel de, oye, esta es la línea, pero adentro traigo 30 partidas. ¿Qué voy a hacer con esas partidas? ¿Realmente van en este renglón? ¿Cómo las abro? Entonces, todo ese detalle tenemos que empezar a analizarlo. Más de ratito, Emanuel nos va a platicar cómo está el tema de vigencia, cuándo entra esto en vigor, pero cabe recalcar que yo creo que mientras más temprano nosotros vayamos empezando a hacer nuestro análisis, vayamos empezando a ver esta norma, cómo nos va a pegar, pues vamos a estar más preparados para cuando entre en vigor. ¿Podemos dar a la siguiente? De acuerdo, Marisol, me permito dar un pequeño comentario aquí. Si se fijan, la línea que está en gris, esa no va a cambiar, o sea, la utilidad o pérdida neta seguiremos teniendo la misma, pero lo que me parece muy relevante es cómo vamos ahora a presentar la información para que el usuario entienda mejor cómo es que la compañía está operando. Primero, cómo el core de su business, el corazón de su negocio, y después cómo invierte esos recursos y cómo necesita ese financiamiento, que se vea claramente separado en el estado de resultados de una vez. No tiene que irse hasta el estado de flujos, que tiene que ver por un tema de tal cual cómo entran y salen los recursos económicos. Aquí también le va a mostrar al usuario cómo le fue en la feria en el año en curso, ¿no? Entonces, ya que lo estamos acomodando de una forma más estratégica, va a llevar mejor esos subtotales a la realidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy, muy importante dentro de cómo impacta nuestros estados de resultados. Si gustan, podemos seguir. Gracias, Alfredo. En pantalla podrán ver un ejemplo de cómo luce un estado de resultados para una compañía que tiene una actividad de financiamiento o inversión como su actividad ordinaria. Y hace algunas láminas comentamos que la administración debe entender claramente o identificar primeramente cuál es su actividad principal para poder hacer la clasificación en las categorías correspondientes. Y recordando el ejemplo que mostrábamos hace un momento, lo que intentamos mostrar aquí es, en esta lámina, presentar cómo cambia la categorización del estado de resultados para una compañía que tiene este tipo de actividad, principalmente para la categoría de operación, porque se vuelve prácticamente el 100% de mis ingresos y egresos están relacionados con esa función, y la porción de inversión y financiamiento se reduce prácticamente a actividades muy, muy puntuales o muy específicas, a diferencia de una actividad ordinaria, porque las actividades de financiamiento e inversión son claramente distintas a lo que mi operación del día a día está realizando. Ahora, esta actividad de financiamiento bajo una actividad de esta naturaleza se vuelve parte de mi actividad de operación, y mis actividades de inversión básicamente se relacionan con temas relacionados con inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, porque mi actividad ordinaria no es invertir en este tipo de organizaciones. Por eso estas se presentan dentro de esta actividad de inversión y financiamiento. Ahora bien, el mensaje aquí es que debemos de evaluar bien o identificar bien nuestra actividad principal, porque sí vamos a tener diferencias dependiendo de la naturaleza de nuestras operaciones para las cuestiones de clasificación. Eso no. De acuerdo, pues ahora el siguiente tema son las métricas de desempeño definidas por la administración. Este es un punto interesante, ya que si bien las métricas siempre han estado presentes en los reportes financieros,
siempre se encuentran tanto en reportes internos como externos. Ahora la NIF, la norma internacional, lo pone sobre la mesa y le pone el ojo encima para que analicemos qué es lo que queremos mostrar, pero sobre todo que seamos muy transparentes en este tipo de métricas que estamos utilizando, cuál es la finalidad, el por qué, en qué rubros es lo que está tomando esta norma para presentar una información mucho más clara. ¿Cuál es la razón de este cambio? Las métricas más comunes definidas por la administración son el Adjusted Profit, el Adjusted Profit Operating, el Adjusted EBITDA y el Adjusted EBIT. Son las principales categorías y las más comunes que se utilizan y que en la práctica lo vemos y que se utilizan incluso como métricas de comparación entre un estado financiero y otro, pero ¿qué pasa si un reporte tiene unas métricas y otro reporte tiene otras métricas? Una entidad usa ciertas métricas específicas y otras entidades usan otras métricas, entonces ya no es comparable aunque sean del mismo sector. Y lo que buscamos o lo que se busca es hacer reportes comparables y mucho más transparentes. Del lado derecho tenemos otra pregunta, que es: ¿se proporciona una reconciliación con las métricas de desempeño definidas por las NIF? El 70% dijo que sí, con limitado. El 10% comentó que sí, detallando efectos fiscales, y no el 70%. Entonces, es interesante analizar realmente nosotros como compañía estamos tomando unas métricas de desempeño, pero son transparentes y entendibles para los usuarios de la información financiera. Están entendiendo lo mismo que nosotros queremos presentar. Es lo que vamos a ver a continuación acerca de estas métricas de desempeño. Nosotros nada más aquí quiero hacer una precisión. El término MPM, que se identifica en la parte superior, es la terminología en inglés, que significa Management Defined Performance Measures. Traducido al español vendrían a ser las métricas de desempeño definidas por la administración. El nombre corto podrían ser métricas de desempeño o indicadores, ¿vale? Nosotros ya conocemos este tipo de métricas, se suelen utilizar prácticamente por la alta dirección para medir el rendimiento de la organización. Pueden ser indicadores tanto financieros como indicadores operativos. Ahora bien, el IASB ha incluido un apartado en específico en la IFRS 18 para regular el uso de las métricas de desempeño en los estados financieros, porque existía mucha disparidad respecto a las métricas que utilizaba una compañía respecto a otra, incluso para compañías que tienen a lo mejor el mismo giro. Entonces, no existía comparabilidad entre las organizaciones, y eso podría decirse restaba visibilidad y transparencia para los usuarios de la información financiera. Ahora bien, en este diagrama se muestra el flujo que debe de analizarse para determinar si una métrica de desempeño definida por la administración cae dentro del alcance de la IFRS 18. Y esto es muy, muy importante porque de determinarse que una métrica de desempeño cae dentro del alcance de la IFRS 18, la norma incluye una serie de requerimientos de revelación muy específicos que debe de estarse incluyendo para tal métrica. Ahora bien, entre más específica sea la métrica, entre más orientada esté a temas específicos de la organización, mayores requerimientos de revelación se van a tener que incluir en nuestros estados financieros. Hay métricas definidas o incluso aprobadas por las IFRS. Esas métricas, al ser ya métricas aplicadas de forma global, por llamarlo de alguna forma, no requieren tantas revelaciones o incluso no requieren revelaciones, pero es importante definir que las métricas que tengan algún tipo de característica distinta, como los que comentaba Manuel hace un momento, la utilidad de operación ajustada, ese ajuste que pueda hacer la organización es el que básicamente tiene que revelar la compañía o incluso hacer reconciliaciones para ver el punto de partida hasta llegar a la cifra o indicador que se está presentando. Entonces, a alto nivel, estas serían los cuestionamientos que debemos de estar nosotros siguiendo para determinar si se trata de una métrica de desempeño bajo el alcance de la IFRS 18. Y creo que vale la pena comentar
que había un desapego entre el estado financiero conforme a la norma contra la forma en que, o los estados financieros internos, que luego llamábamos, ¿no? Los que estamos en auditoría, que de repente nos llegaba a la compañía y aquí está el estado financiero, oye, no cumple con la norma, ¿no? Porque el tomador de decisiones necesitaba ciertos indicadores a la hora de estar haciendo el performance de la compañía. Decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ver el EBITDA, que es EBITDA son las utilidades antes de intereses, depreciación e impuestos, porque yo quiero ver realmente cómo me está yendo a la hora de la operación como tal. Entonces, no tenía sentido que el tomador de decisiones lo hacía con una información y luego el usuario de la información financiera conforme a normas tenía que estarlo viendo de otra forma. Entonces, esta parte de la nueva norma, lo que nos está poniendo sobre la mesa es, compañía, enséñanos cómo le haces para tomar tus decisiones, cuáles son tus indicadores clave para poder tomar decisiones. Y entonces lo que estamos haciendo es que ya no va a haber un desligue, ya vas a estar totalmente ligados el que toma la información con la que se toma la decisión y la que le reflejamos a todo el público inversionista, pensando en una entidad pública, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque nos vamos a poder aterrizar y ver con los mismos ojos que los que toman las decisiones dentro de las compañías. Entonces, creo que ese es un punto clave dentro de esta nueva norma que nos abre el panorama a los que no estamos por dentro de la organización, los que la vemos por fuera, cómo le hacen. Adelante. Adelante, Manuel. Bueno, en este caso vamos a hablar de las revelaciones requeridas por estas métricas de desempeño. Esa es una parte muy importante porque aquí vamos a ver que no solamente estas revelaciones necesitan ser únicamente cifras, sino si son o incluyen características tanto cualitativas como cuantitativas. Por ejemplo, en el punto número 1 tenemos reconciliación de las medidas de desempeño al subtotal o total de las NIF que sean directamente comparables. Este primer punto es una revelación cuantitativa. En el punto número 2 tenemos el entendimiento sobre el método usado para calcular estas métricas de desempeño y explicación sobre cómo provee información útil para los usuarios. Esta también es otra revelación cualitativa. En el punto número 3 tenemos la declaración de que las métricas de desempeño transmiten la perspectiva de la alta dirección y no son comparables con las métricas de desempeño de otras entidades, que era lo que yo les comentaba. Entender que cada entidad usa diferentes métricas de desempeño y ahora es, ok, tómalo, hazlo, pero hazme una revelación cualitativa de estas métricas. En el punto 4 tenemos la explicación de los cambios realizados en las métricas, porque era muy común que de repente se utilizaban unas métricas y luego otras y luego tomó otras, porque pues los negocios son cambiantes. Entonces dice, a ver, vamos a sentarnos y vamos a entender que estas métricas necesitan tener revelaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Ahí nada más complementando lo que comentaban ahorita de las métricas de desempeño. El IASB como que también vio, oye, de pronto a lo mejor tu estado financiero estás mostrando que no concilia o no coincide con, tienes una métrica que tú definiste y no sabemos nosotros usuarios cómo la definiste y esa métrica parece que vas muy bien, estás diciendo no, por ejemplo, el EBIT ajustado creció tanto de un año a otro y es, no sé, rompimos récord en el EBIT ajustado y luego cuando ves los estados financieros no te hace mucho sentido porque a lo mejor ves algo que no refleja como que ese crecimiento del que hablan. Entonces, oye, pues realmente si estás hablando de una métrica que se supone es pues relevante para tu operación, revélame qué es, cómo llegaste, por qué estás definiendo que es importante, o sea, qué elementos trae adentro esa métrica que de verdad están pues informando a los usuarios que sirve para evaluar tu compañía, que sirve para tomar decisiones. Y bueno, Incluso, pues vamos a... Incluso, Marisol, si me permite nada más agregar algo, y a modo de ejemplo,
Si nosotros tenemos el rubro de utilidad de operación, que ese es un subtotal ya definido por la IFRS, pero la administración quizá a esa utilidad de operación le resta algunos efectos, por poner un ejemplo, la depreciación de propiedades, planta y equipo, y algún otro concepto que traiga por ahí dentro de los gastos operativos. Esa nueva cifra básicamente se podría concluir o se podría definir que es una métrica de desempeño definida por la administración, y tendríamos nosotros que revelar cómo fue que hiciste ese bridge entre la utilidad de operación, los ajustes que hayas tú eliminado para propósito de presentar esa cifra y el por qué ese nuevo dato, por así decirlo, provee información relevante para los usuarios de la información financiera y transmite alguna idea, alguna perspectiva de la alta dirección, ¿vale? Pero eso es más o menos para ejemplificar de qué se trata una métrica de desempeño y las revelaciones que vamos nosotros a estar incluyendo dentro de nuestros estados financieros. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Gracias. vamos a pasar por favor a la siguiente slide. Aquí vamos a hablar de la agrupación y segregación de la información financiera en los estados financieros, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Aquí viene mucho detalle que nos habla de, oye, ¿cuál es el rol de los estados financieros? Pues ya sabemos que es tener información útil para tomar decisiones, que se pueda representar realmente qué está pasando con la compañía en materia financiera en esos estados financieros, tanto en las notas como en cada uno de los básicos, que realmente ahí qué está pasando con la compañía. Entonces, aquí viene un tema muy importante que es justo de agrupación y segregación. Obviamente las compañías tienen, no sé, 100, 200, 1000 cuentas, dependiendo del tamaño de la compañía, pues es a lo mejor el número de cuentas que pudiera tener, de todas las transacciones que realizan diariamente, de todo, pues bueno, de su operación. Entonces, en los estados financieros, pues, ¿qué sube? Todas esas cuentas, normalmente se les hace como que un zoom y se deja un solo renglón que representa todas esas cuentas que juntamos, ¿verdad? Entonces aquí vienen a hablarnos de esto, de oye, yo sé que vas a dejar renglones que están agrupados, pero es importante que lo que estemos agrupando realmente esos conceptos o esos elementos que estás agrupando tengan sentido que los agrupes, que las características que tengan sean pues similares o iguales, que realmente también tratan mucho de, no voy a decir prohibir, pero un poco eliminar el renglón de otros. Ya ven que es muy común que de pronto, oye, todo esto no supe, o no es que no supe, pero a lo mejor no tengo tan claro cómo dividirlo o en dónde clasificarlo, entonces lo junto todo y lo pongo en un otros. Y esta nueva norma nos dice, oye, trata de que esa práctica no ocurra, ¿verdad? Lo ideal es tener muy claro qué estamos metiendo en esa partida de otros que de verdad no la pudimos clasificar en ninguna otra cuenta y entonces quedó ahí. Incluso habla de, oye, a lo mejor vi otro financiamiento, otro gasto de tal tipo, otro, o sea, que no se quede tan abierto que pueda causarle ruido, que pueda causarle dudas a los inversionistas, a los lectores de los estados financieros. La idea es pues tratar de presentar lo más relevante y tratar de ser lo más claros y transparentes. Regresamos a esta palabra que ahorita hemos platicado durante toda la sesión, transparencia. Es decir, oye, esto es lo que está pasando, mira, no como quien dice, escondí nada en ese renglón de otros, sino que, pues bueno, a lo mejor no se pudo clasificar en otro renglón. Entonces, por ahí va, hay que agrupar por realmente lo que se pueda agrupar, que comparta características y hay que separar si hay algún elemento que es sumamente relevante, que puede cambiar la decisión que toman los inversionistas, pues hay que abrirlo, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Marisol, me gustaría hacer un comentario sobre la slide Claro. anterior, súper breve. Me gusta mucho esta parte porque le da una importancia a cada uno de los elementos de los estados financieros. Muchas veces nos enfocamos solo en los 4 estados financieros y ve la cifra y ahí está. O sea, lo que quieras ver, ahí está por rubro. Cuando
realmente un estado financiero lo comprende todo, las notas, las agrupaciones, los elementos. Ese es el esqueleto y que sirve a los lectores para entender qué se está incluyendo, qué está en cada rubro, por qué se ve tan inflado unos, tan bajo otros, cómo cambia de un año con otro, qué fue lo que cambió. Es vital que como elaboradores de la información financiera le demos la importancia a cada uno de estos elementos para que la lectura de la información sea mucho más clara. Muchas gracias, Emanuel. Sí, definitivamente. Y este es un diagrama de decisión donde justo nos habla pues de esta etiqueta de otros y nos dice qué podemos hacer o cómo podemos ir evaluando, porque actualmente pues casi me atrevería a decir que todas las compañías tienen un renglón que diga otro. Entonces, ese renglón, ¿cómo lo vamos a evaluar bajo esta nueva norma? Pues nos vamos haciendo las preguntas que están aquí y así es como vamos a poder llegar a decir, oye, no, tengo que abrir y tengo que sacar ciertos gastos o ingresos que tengo aquí pues sumados y les tengo que poner su propio título y los tengo que abrir en otro renglón o los tengo que reclasificar a otra partida que ya traía. O bien, ¿sabes qué? Ya contesté, no aplica, entonces pues bueno, pudiera dejarlo como otros porque no es material, no es relevante, no distorsiona mi información financiera, entonces pudiera quedarse con ese título. Muy bien, si gustan pasamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el estado de flujos de efectivo, que como bien comentaba Alfredo, ahora el cambio que se tiene en el estado de resultados nos ayuda a, de alguna forma, homologar los conceptos o entender de dónde surgen los elementos del estado del costo y los elementos del estado de resultados. Son dos estados con fines diferentes. Uno es enfocado a resultados y otro es enfocado a flujos de efectivo. Entonces, deben de leerse por separado. Sin embargo, van a tener, como forman parte de la misma operación, van a tener ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco más de dónde proviene esta información. Eso es muy importante comentarlo. Esta es otra encuesta que se hizo sobre cuál es el punto de partida para preparar el estado de flujos de efectivo bajo el método indirecto. En este caso, si se dan cuenta, el 41% de las personas entrevistadas utilizan la utilidad neta. Tenemos también que utilizan la utilidad de operación, la utilidad antes de impuestos y otros subtotales, que es el 16%. Entonces, si ponemos en comparación dos estados de una misma compañía, de un mismo giro, de un mismo mercado, van a tener diferentes puntos de partida al preparar este estado. Hay que tenerlo por ahí en cuenta y analizar y entender que la información es para pues, la lectura de todos los usuarios. ¿Cómo se debe clasificar los gastos e ingresos por intereses y los dividendos recibidos? Bueno, aquí podemos ver que tanto dividendos como intereses pagados y recibidos, cada una de los preparadores de la información financiera tomaba diferente criterio o juicio profesional para decir yo lo categorizo aquí, yo lo clasifico por allá, yo lo pongo aquí, pero como comentaba Uriel al inicio de la presentación, es importante analizar cuál es el origen de estas cifras, cuál es el origen y cuál es su propósito para poder clasificarlo en la categoría correcta, si forma parte de inversión, si forma parte de operación, si forma parte de financiamiento. Tenemos que analizar cada uno de los conceptos para integrarlos al rubro correcto. De acuerdo. Los cambios en el estado de flujos de efectivo, lo platicábamos a lo largo de la sesión, tienen como objetivo la implementación de esta nueva norma, que se homologuen con los cambios que ya se están o que ya hemos platicado a lo largo de la sesión para el estado de resultados. El principal, básicamente, es que la utilidad o pérdida de operación será el punto de partida para el método indirecto de los flujos de efectivo, y este cambio obviamente se vuelve relevante debido a que el número de partidas a conciliar dentro de los flujos netos de efectivo de las actividades de operación va a ser mayor al que actualmente se realiza bajo la IAS 1. Y este cambio, insistimos, es para homologar básicamente las partidas que se incluyen dentro del estado de flujos de efectivo versus las que se presentan dentro de las tres categorías que ahora van a clasificar
en mayor medida el estado de resultados. Entonces, lo que cobra relevancia en este tema es la definición de la actividad principal, porque el hecho de que se tenga o no bien definida la actividad principal puede generar diferentes presentaciones dentro de alguno de los estados financieros, eliminando esa comparabilidad que se está buscando a través de la implementación de la nueva norma. Adelante. Bueno, aquí con respecto al periodo de transición y fecha efectiva, si bien la norma tiene como fecha efectiva el 1 de enero del 2027, es importante analizar nuestros estados financieros siempre son comparables. Entonces, nos va a llevar ponernos a analizar periodos atrás. A pesar de que entra hasta 27, nos va a afectar el periodo 26 y en muchos casos el periodo 25. Estamos en 2024 y es una muy buena fecha para para analizar cuáles son estos cambios y cuáles son las acciones que nosotros como preparadores de información financiera vamos a tener para estar listos para este cambio. Es un cambio que se debe de ejecutar a partir del 2027. Esto nos implica tanto cambios en sistema contable, nos implica cambios en la forma de registro, cambios en las cuentas contables, centros de costos, y estos cambios podemos tomarlos con mucha calma, con mucha tranquilidad, si empezamos desde hoy a ver el futuro. La fecha de emisión de la NIF fue justamente en este año, el 30 de abril se emitió, ya está en las páginas oficiales. La fecha efectiva, como les comento, es el 1 de enero y la emisión de estados financieros sería, en este caso, los primeros estados financieros al 31 de diciembre del 2027. Es importante comentar que la norma también permite la adopción anticipada y es aplicable para periodos comparativos de los estados financieros anuales e intermedios reexpresados. Y este punto es importante porque precisamente el IASB tomó la decisión de que fuéramos hasta 2027 con la fecha efectiva para que las compañías tengan todo el tiempo necesario para prepararse para hacer este cambio. Como bien lo dices, Emanuel, la idea es, pues a lo mejor voy a tener que cambiar un poquito hasta mi sistema, ¿no? Mi ERP con el que hago mi información financiera, con el que proceso todo, porque tengo que reclasificar, tengo que acomodar, voy a tener que hacer estos 3 rubros por separado. Entonces, la idea es no ser invasivo en la situación y que entonces tengamos estos 3 años y medio que nos queda para poder empezar a hacer la información financiera conforme al IFRS 18, que nos preparemos tanto nosotros en el conocimiento como que preparemos a la compañía en la forma en que tiene que estar haciendo su información financiera. Entonces, es una muy buena idea de que podamos empezar a analizar cada uno de nosotros las compañías en las que trabajamos o las compañías en las que participamos, ya sea como consultores o auditores, pues que lo empecemos a visualizar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos haciendo un diagnóstico, vamos haciendo una toma de decisiones para movernos hacia el contexto de IFRS 18, que la realidad es que nos va a ayudar a ampliar muchísimo el panorama de cómo vemos la información financiera, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Y que no sea, Alfredo, solamente un trabajo que se esté preocupando las empresas que cotizan en bolsa, sino que sea, o sea, esto no es para empresas que cotizan en bolsa, es para todas las que apliquen IFRS. Entonces, realmente invitamos a todos, lo que estamos haciendo es invitar a todos nuestros clientes y targets a que esto que mencionas, ese diagnóstico de cómo te va a impactar, lo vayan viendo desde ya, porque si lo vemos así, como es retrospectivo, Alfred, prácticamente el 24 empieza a ser el primer añito de la colita de ese retrospectivo. Entonces, se empieza a tener que uno ocupar, no preocupar en este tema, ¿no? Definitivamente. Y además también vale la pena recalcar que también estamos hablando de IFRS, pero también ya el CINIF, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera para aquellos que están bajo la norma mexicana,
ya está trabajando en analizar cómo va a adoptar, ya ven que tenemos mucha convergencia, ¿no? Está analizando cómo le vamos a hacer, ya sea que creamos una nueva norma o modificamos las normas que actualmente tenemos para que entonces busquemos esta convergencia también con IFRS y que entonces también aquellas compañías que presentan su información bajo la norma mexicana ya también vayamos hacia ese camino. No nos podemos quedar atrás en México, en las que presentan su información bajo la norma mexicana, para que nos homologuemos con lo que el mundo completo está moviéndose. De acuerdo, Alfredo. Si gustan, pasamos a la siguiente slide, por favor. Tenemos algunas preguntas que les compartiré en breve para que por favor nos ayuden a retomarlas y a responderlas. Muchas gracias a todos nuestros expertos por esta explicación. La primera es, ¿en cuál estado financiero es el cambio más importante en presentación con esta nueva norma? Creo que si coinciden conmigo, y creo que aquí es la respuesta muy sencilla, es el estado de resultados principalmente. Es el que sufre principales cambios, dependiendo obviamente de la naturaleza de las operaciones que realice cada organización, sobre todo por la incorporación de las 3 categorías que ya presentamos. Adelante, Marisol, si gustas complementar algo más. Sí, no, iba justo a mencionar eso, es el estado de resultados. Digo, por ahí vimos que otros también se modifican, pero el estado de resultados con este nuevo esquema de 3 secciones que vamos a tener y el análisis que se va a tener que realizar para poder llegar a esas 3 secciones. Y yo creo que en el mercado hay una razón por el cual el estado de resultados fue el que más cambió su presentación y es esta necesidad de que esté conectado con el estado de flujos de efectivo y que cada día esté más apegado a un KPI financiero que se llama EBITDA. Entonces también va en sentido, o así lo leemos nosotros, que va en ese sentido. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Con este cambio, ¿cómo se relaciona la categorización en el estado de resultados versus el estado de flujos de efectivo? Alfred, siempre te estás adelantando las respuestas. Yo creo que como lo fuimos expresando, y como ahorita lo acaba de decir Humberto, la idea es que encontremos mayor vinculación entre los estados financieros, y también Emanuel lo comentó durante la plática, que tanto el estado de resultados, el estado de flujos ya queden homologados en la forma en que lo vamos a presentar y que luego las notas nos ayuden a que las notas a los estados financieros nos ayuden a dar claridad a lo que a lo mejor cuando lo presentas en solamente una hoja, tal vez hoja y media, luego no tienes tanto detalle. Entonces, lo que nos está dando ahora la norma es preséntalo, revela lo que necesitamos revelar, agrégale esas métricas de desempeño, que también es bien importante para que puedan tomar la decisión y entonces ya se pueda ya tener todo un contexto en los estados financieros. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿El RIF ahora se tendrá que presentar en diferentes lados según su naturaleza? Bueno, aquí me gustaría comentar que muchas veces en la práctica es muy común que, basados en el juicio profesional, muchos contadores digan, yo aprendí en la escuela, en la práctica, que en este caso las fluctuaciones yo las llevo al RIF, porque pues RIF, ¿no? Habrá contadores que digan, no, es que yo la llevo al gasto. Entonces, ahora lo que nos pone sobre la mesa esta nueva norma es a ponernos a analizar este efecto, de dónde proviene. ¿Realmente proviene de una actividad de financiamiento? ¿Realmente proviene de una actividad de operación? ¿O realmente proviene de una actividad distinta? ¿En qué categoría debería ir? Si tenemos las 3 categorías o este impacto está reflejado en las 3 categorías, debemos de hacer un split de este concepto a las 3 categorías para que se vea por cada una de ellas cuál es el efecto de estas fluctuaciones.
Esto, pues bueno, justo para tener una mejor presentación y una mejor lectura del estado financiero. Muchas gracias, Emanuel. Gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Las ventas y su costo de ventas se modifica en su presentación? Perdón, se trabó un poquito hace rato, pero la respuesta es no, porque es importante. Como ahora tenemos que estar seccionando las áreas en el nuevo estado de resultados, pero se respeta lo que es la venta y el costo de venta. Simplemente habrá otros costos que van relacionados a inversión o a financiamiento. Esos sí son los que principalmente se tienen que separar, pero en la naturaleza, el costo de venta como tal sigue siendo una utilidad no bruta, ¿no, Alfredo? Sí, exactamente. Si acaso a lo mejor alguna compañía tiene ahorita la práctica contable, la política contable, se me ocurre ahorita que suele pasar en beneficios a los empleados, que también la parte del interés la siguen poniendo arriba y como es empleado que trabaja en la producción, pues entonces lo meto en el costo. Seguramente vamos a tener ese tipo de casos, va a ser un pequeño ajuste. La realidad, normalmente la parte del interés no es lo más relevante en un efecto de beneficios a los empleados, ni mucho menos al costo de ventas total. Hay que reclasificarlo, lo vamos a mover acá a la parte de financiamiento porque es un interés por el paso del tiempo. No es un interés realmente que tengo que desembolsar, sino un efecto de interés que tengo que se da debido cuando tenemos a valor presente toda esa información, ya no lo voy a, ya lo voy a ir llegando a esa fecha, entonces va a pasar a la parte de financiamiento, pero realmente serán cambiecitos muy pequeños que no te van a afectar realmente a la operación de la compañía. Ahí la venta menos costo de ventas, utilidad bruta, ese no tendrá que tener cambios significativos. Correcto. Gracias. Tenemos una última pregunta. Si decido hacer el cambio hasta 2027, ¿los estados financieros elaborados en esa fecha serían los estados financieros con las nuevas categorías? ¿Con las nuevas qué, perdón, Nati? Categorías. ¿Las nuevas categorías? Ok, claro, sí. Sí, pero la respuesta es sí, pero no pensemos en que solo tenemos que modificar 2027. Esto es retrospectivo, eso lo cual quiere decir que tiene que ser comparativo. Entonces, si lo quieren ver así, la norma es a partir del 1 de enero del 2027. Entonces, estamos hablando que las cifras del 26 y el 25 en acumulados también tiene que ser comparativo. Las empresas, hay un caso muy curioso, las empresas que cotizan en bolsa en México tienen que presentar 3 estados de resultados. Entonces, eso va a hacer que tengas que presentar 27, 26 y 25 con estas nuevas reglas. Por eso es que yo decía que principalmente las que cotizan en bolsa, el 24 empieza a ser la colita que va en resultados acumulados. Eso es lo que se tiene que ir trabajando. Alfredo, no sé si equipo ustedes vean, pero yo lo veo que afecta hasta ese punto, ¿no? Coincido, Humberto. Totalmente. De acuerdo contigo, Humberto. Bien, equipo, pues llegamos al final de este webinar. Agradecemos mucho la presencia de toda la audiencia. Pueden tener la información de contacto en su pantalla. Cualquier duda, comentario, pueden contactar directamente a nuestros expertos. Los invitamos a unirse en nuestros próximos eventos, también a seguirnos en nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube tenemos las grabaciones de otros webinars que también los invitamos a ver. Entonces, adelante, equipo. No sé si ustedes tienen más comentarios por añadir. Es el momento. No, nada más. Gracias por todo, Nat, y gracias a la audiencia por escucharnos. Es un tema que viene y se va a poner más de moda, pero estamos a tiempo de irlo digiriendo y masticando con calma. Y gracias al equipo, Alfred, Marisol, Uriel y Emanuel. Gracias. Muchas gracias a todos, estamos a sus órdenes. Claro que sí. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.